La literatura de Lara es una literatura compleja, no es una literatura de complacencia, es una literatura diversa al mismo tiempo. Expresa nítidamente su extraordinaria cultura y las propias complejidades de su personalidad. Yo no creo tener una referencia nítida. Tal vez buscara en las fuentes de Lezama, tal vez buscara las fuentes en el barroco, tal vez buscara la fuente en el Renacimiento, tal vez buscara las raíces en la propia literatura cubana cuando estaba buscando sus propios caminos. Porque creo que por otra parte su literatura es una literatura de búsqueda continua. Él en sí, cuando lo oyes hablar, cuando lo escuchas, te das cuenta que él está buscándose así. Él no busca otra cosa que así. Y a través de su búsqueda constante, de su interioridad, de su intimidad, de su polifacética vida, de su polifacética forma de entendimiento, es que va expresando sus ideas. Y no estoy hablando de una incoherencia, no estoy hablando de alguien que trata de golpear continuamente en la palabra, el verso, las ideas, para tratar de impresionar al lector, sino simplemente que él es así, no es de otra forma, y por lo tanto se expresa y se manifiesta de esa manera. Lo que yo he calificado como un hiperkinético conceptual, teórico, pero al mismo tiempo un hiperkinetismo de palabras, de formas de expresión. No creo que aflore esa palabra o esa forma de expresión de una manera totalmente inconsciente. Lo hace de una forma racional y consciente. Y es en la misma medida en que él va asumiendo el mundo y las complejidades del mundo. Él está expresando la realidad, una realidad histórica concreta, aunque se refiere a la antigüedad. Aunque él se refiere a un mundo en el que él no está viviendo y no está utilizando la ficción por la ficción, sino él está buscando, en ese mundo de referencia intelectual, está buscándose múltiples explicaciones a lo que es su clara obsesión, la condición humana, la existencia humana, la realidad humana. ¿Qué es el hombre para Lara? No hay una respuesta sola, no hay una sola respuesta, no hay un solo pensamiento, no hay una sola idea. Él piensa y piensa continuamente qué cosa es, qué es la existencia humana. Y entonces, buscando la respuesta a esas interrogantes, es que él naturalmente inventa, fabrica, sin idealizaciones. Y no estoy delante tampoco de un poeta o un escritor realista. Carece de realismo, no tiene ningún realismo. Todo en él es pensamiento, pensamientos, ideas, conceptos y conceptos, porque él quiere resolver una obsesión, que es la condición humana, que es la existencia humana, que es el hombre, que es la persona, que son la gente, que son las realidades que naturalmente conforman, complican y complejizan, como se dice ahora, las diferentes realidades en que vive el ser humano. De ahí su complejidad. Entonces, tú no puedes seguirlo ni siquiera a través del orden de una palabra determinada, de un concepto determinado, de una idea específica. Tú tienes que salir de esos cánones, tienes que salir de esos métodos, de esas teorías, de esos conceptos que te han animado a lo largo de la vida para poder entender una determinada literatura. Pero es entenderlo a él, lo que tú quieres hacer. Lo que quiere hacer el lector es entender a Lara. Si quiere entender a Lara, nunca va a entender nada, absolutamente nada. Lo que el lector tiene que plantearse frente a la literatura de Lara es los múltiples mensajes que él quiere darte para que tú hagas tu propio entendimiento. Entonces estamos delante de una complejidad extrema, en lo cual lo que trata, lo que él quiere hacer, y es tal vez su propia trampa, lo que él quiere hacer es que tú busques tus propias realidades y tus propias explicaciones y entiendas por ti. Tampoco te está dando un método, lo que te está incitando continuamente a que tú entiendas la condición humana. Pero es tu condición humana. Porque a partir de lo que es la gran obsesión también de ese gran escritor y filósofo alemán como fue Hermann Hesse, desde el momento en que te entiendas y te comprendas, podrás entender y comprender a los demás.
sin perder una interrelación continua entre la realidad que te rodea y tu propia realidad como ser humano. Entonces, en Lara hay una diversidad incomprensible a veces. Lo fascinante es lo incomprensible. Por lo que tiene que andar el lector desde el punto de vista filosófico es buscar la vía o la manera de los caminos, de entender los caminos que él te pone. Estoy delante, por lo tanto, de un pintor, de un escritor, de un filósofo, de un literato y también, en cierta medida, de un historiador empírico. Y está hablando de una historiadora que respeta muchísimo la profesión. Un historiador porque te está dando descripciones de realidades históricas que no existen en tu propia realidad, pero que al mismo tiempo le está dando una adecuación de tal manera, de tal forma, que tú la estás viviendo. O sea, creo que lo interesante de todo lo que he podido apreciar, de todo lo que he podido conocer de su literatura, es esa incitación continua a buscar los orígenes de los saberes. Las razones de los saberes no es más que las razones de la vida misma. Para mí es una literatura prolífera, es una literatura fascinante, como lo es también su pintura, porque estoy delante de un hombre fascinante. No puedo desligar ese hombre de esa literatura, aunque a mí no me interese el hombre, me interesa la literatura. No me interesa tanto el creador, pero me lleva al creador. Trato de descifrarlo de alguna manera a través de las cosas que me dicen. Yo pienso que estoy delante de una forma diferente de expresión. Y lo primero que tengo que comprender es la complejidad de esa expresión. Si yo no entiendo la complejidad de la expresión y no acepto que no lo puedo entender en su totalidad, no lo voy a comprender ni siquiera parcialmente. Es un mundo fascinante porque es un mundo lleno de retos, de múltiples retos. Es decir, él no quiere que yo sea de una forma determinada, ni que mi lectura sea de una forma determinada. Yo tampoco quiero serlo. Yo lo que quiero es simplemente fascinarme con lo fascinable de las complejidades de su literatura. Y eso lo logro plenamente en él.